Hola, hola, me llamo Andrea Nashali, me presento y hoy les enseñaré sobre el insert of. Como sabemos, podemos especificar el momento del disparo del trigger. El momento que disparará ese trigger indicaremos la sentencia del cual se ejecutará luego de la acción que puede ser insert, delete o date, en el cual se dispara el trigger o el lugar de la acción. Muy bien, con este ejemplo les enseñaré cómo más o menos funciona el insert, instead of insert. Sí. Entonces, comencemos. Aquí creamos una vista llamada View Catálogo, en el cual haremos una unión en esta que tiene los mismos campos. La única diferencia es de que tendrá un tipo, dependiendo si es tipo cliente o tipo proveedor en las tablas. Ok, ejecutemos esto para ver los datos que están aguardados dentro de View Catálogo. Como podemos ver, aquí están los de cliente y proveedor. Entonces, podemos saber que estos son de la tabla Customers y estos son de la tabla Suppliers. Sabiendo esto, haremos el siguiente. Aquí está el siguiente trigger instead of, donde agregaremos datos a la vista. Muy bien, como pueden ver, primero creamos el trigger, asignamos en la vista que queremos hacerlo y el instead of insert, en donde aquí respectivamente los datos que llenaremos serán de la tabla Customers y Suppliers, y donde se llenarán los datos a través del select de insert, donde saben muy bien de que cada dato que insertamos a una tabla se aguardan a esta tabla que está dentro de SQL Server, y así poder saber cuáles son los datos que vamos a dirigir, ya que si se pueden dar cuenta, tenemos where para customers, que son tipo cliente, y where suppliers para tipo proveedor. Con eso, teniendo eso en mente, vamos a probarlo y ver cómo funciona mejor este tipo de insert of con este ejemplo que es muy pequeño. Muy bien, comencemos. Aquí vamos a agregarle otra nueva empresa llamada, la empresa llamada Monster. Le asignaré mi nombre, le diré contact type, el address que será así por defecto por el momento, Guatemala City, Guatemala, y será tipo cliente. Entonces lo ejecutamos, nos dirá que fueron afectadas las líneas y haremos esto siguiente. Lo pondremos aquí para buscarlo mejor y más rápido, y aquí está respectivamente Monster, Andrea Nashali, mi nombre, y los datos que le dejamos por defecto. Lo que haremos ahora, en vez de ser clientes, seremos proveedores. Entonces, pondremos aquí, en vez de cliente, proveedor, y probamos. Como pueden ver, dice que fueron afectadas las filas, y aquí estamos, ¿ven? Miren, aquí está el área Monster. La única diferencia es de que en estas dos yo estoy en diferente tabla, porque en cliente estoy, como vemos acá, estoy en el área de customers, y en suppliers estoy en el área de proveedor. Entonces mis datos de acá están en el área de suppliers, están metidos en la tabla suppliers, y aquí estoy metida en la tabla de customers. Si quieren, veamos si es verdad. Aquí pondremos customers y busquemos.
exactamente como les había dicho antes. Miren, aquí yo estoy en la área de Customers. Está mi Customer ID, mi compañía, el nombre de la compañía, mi nombre y tales cosas que habíamos puesto antes. Sí, efectivamente se fue a guardar a nuestra tabla de Customers por ser tipo cliente. Ahora veamos con Suppliers. Corremos este código y efectivamente aquí estamos. Nuestro nombre de la compañía, el contact name y los datos que habíamos puesto por default anteriormente. Tal como les había dicho, no importando más que todo el tipo que somos, si somos proveedor o cliente, así lo sabrá nuestro instead of en qué tabla dirigirnos y agregar nuestra información que nosotros acabamos de insertar por el tipo, así indicándole cómo debe de ser. Muy bien, ya viendo este ejemplo de insertar, ahora veamos uno de eliminar, pero con otro tipo de datos. Como pueden ver, aquí nosotros hacemos dos tablas en nuestra base de datos ejemplos. Hacemos orden y demanda. Como pueden ver, los campos de orden es orden ID, número de orden y estado. Y en el momento de crear la tabla hacemos demanda, nombre, cantidad y ID orden. Como pueden ver, en demanda agregamos datos, que estos tenemos solo nada más 3 datos en nuestra tabla. Y aquí en orden tenemos 4 datos, donde uno es bueno, excelente, caducado y nuevo. Yo lo que quiero hacer ahora es, como mi orden ID es una llave foránea, quiero agregarle a la tabla demanda, hacerle una actualización donde demanda que el ID orden sea igual a 5 de el ID número 1, con el cual este nos tendría que salir así. Le damos, dice que una fila fue afectada, veamos si es cierto, y correctamente, así fue. Tenemos ID de Coco Locos, la cantidad de 6 con el ID orden 5. Probemos agregándole otra. Agreguémosle aquí 1 y aquí el 2. Veamos qué pasa. Una fila fue afectada. Veamos si es verdad. Y efectivamente así fue. Sí fue afectada y como pueden visualizar, hay dos ID orden en 5 y 1 que están en las respectivas ID 1 y 2. Muy bien. Digámosle, yo quiero eliminar el ID orden 5 de la tabla de demanda. Pero si la quiero yo eliminar en mi orden, aquí en mi tabla orden, veamos lo que sucede. No va a dejar. Sencillamente, porque aquí dice que ocurre conflicto con las tablas y con las columnas que son ID orden en la tabla orden y la demanda, ya que si podemos recordar es una llave foránea ID orden. Entonces lo que haremos es lo siguiente, donde haremos que si queremos eliminar un registro de la tabla órdenes, debemos actualizar la tabla de demanda para que los registros que tengan la tabla orden sean nulos y así no haya ninguna relación entre ellos y poder así eliminar la tabla orden. Entonces, comencemos. Primero, crearemos la base, creemos el trigger. Create trigger, delete orden, donde on llamaremos a la tabla que será orden
y haremos insert of delete as begin end, y donde dentro de esto pondremos, como dijimos anteriormente, actualizaremos la tabla. Entonces update demanda set id orden se da igual a nula, el nuevo dato que le pondremos, where id orden se da igual al la selección de la tabla delete. Por ejemplo, select id orden es de la tabla from deleted, donde extraeremos ahí el orden del ID que vamos a eliminar, para que asimismo el ID orden de la tabla demanda sea actualizada y sea igual a nulo, ya que, como recordemos, la tabla deleted nos ayudará a nosotros a extraer esos campos que fueron eliminados y así podremos hacer esta selección. Entonces, continuando con ellos, entonces ahora sí haremos lo siguiente, que es eliminar ese ID orden que queremos nosotros eliminar específicamente, y ese valor en la tabla demanda sea modificado por uno nulo. Entonces sería deleted from orden where id orden sea igual, en vez de aquí nosotros de poner un valor específico o declarar una variable, haremos lo siguiente. Podríamos hacer esto, ya que, como recuerden, en la tabla delete será más fácil encontrar el dato id orden que nosotros hayamos querido eliminar, o que el dato que eliminamos, y que se hará lo que nosotros estamos pidiendo en insert of delete. Aquí update demanda, lo actualizará, lo pondrá nulo y podrá eliminarlo sin ningún problema. Ahora creémoslo. Se creó con éxito. Ahora probémoslo. Antes esto nos causaba error. Ahora veamos si no nos causa el mismo error. Dicen que fueron afectadas columnas. Ahora veamos el ID orden y veamos si existe el orden 5. No existe el orden 5. Veamos en demanda si se quedó nula, y efectivamente se quedó nula ese dato dentro de la tabla. Como podemos observar, sí tuvimos éxito al momento de crear nuestro trigger insert of delete para eliminar un dato que es una llave foránea en otra tabla, que, por ejemplo, en este caso fue en demanda y orden. Algo que quiero que consideremos en los de los insert of es que estos se pueden crear como disparadores en las vistas y tablas. Algo que estos no pueden hacerse en los disparadores insert of es que sean en vistas definidas por with check option. Espero que les haya servido este video y que haya sido de su agrado. Gracias por ver y visualizar mi código y ponerme mucha atención.